para la clase. ¿Perdón? Hablando que avisan, niños, no materiales, no otro, ¿no? Claro. Desde el trimestral y el paso. Alexandra, pues, comenzar a grabar. Cambio la diapositiva. Sí, tiene la cambiar. Recording in progress. Good morning, students. Oh, Good morning, teacher. good morning. How have you been this week? Good, teacher. Okay, that's right. Well, students, today we will learn about the passive voice. Okay? What is the passive voice? It's a kind of a structure that we use when we want to focus in the action itself and not in the person or thing who performs the action. ¿Ok? Miss, ¿qué cosa me acabas de decir? Hoy vamos a hablar de la voz pasiva. La voz pasiva es un tipo de estructura, ¿ya? Es un tipo de estructura que se concentra, utilicé el término focus, que se concentra. ¿En qué? Que se concentra en la acción en sí misma, itself, y no en la persona o cosa que realiza la acción. ¿Ok? Por ejemplo, acá en la primera oración, ¿qué dice? William Shakespeare wrote Hamlet. William Shakespeare escribió Hamlet. ¿Sí o no? Acá me interesa William Shakespeare porque él es quien realiza la acción. Es importante para mí saber que William Shakespeare realiza la acción de escribir Hamlet. Hamlet viene a ser aquello sobre lo cual la acción recae, o sea, viene a ser el objeto directo, ¿no? O sea, esta es una oración transitiva. En cambio, fíjate lo que ocurre acá. Cuando voy a la voz pasiva, tengo a Hamlet como sujeto, pero Hamlet no realiza ninguna acción. Entonces, voy a utilizar el verb to be como auxiliar para decir que Hamlet fue escrito. Cuando digo que fue escrito, me deja de interesar quién lo escribió, porque lo importante no es quién lo escribe, sino el hecho de que haya sido escrito, nada más. ¿Me entendieron? Ahora, este by significa por, y como toda preposición, así como en el castellano, se va a encargar de subordinar. Cuando yo te digo que algo se va a encargar de subordinar, lo que te estoy diciendo es que vamos a restarle importancia, vamos a restarle trascendencia. ¿Ok? Entonces, in the first sentence, acá, en la primera oración, it matters who does the action. Importa quién hace la acción. While, mientras, in the second, en la segunda, it does not matter who does it. No me importa quién la realiza. Estoy hablando de Hamlet, pero Hamlet no escribe nada. Hamlet es el nombre de una obra, no escribe nada. Entonces, voy a hablar de Hamlet, pero Hamlet no va a realizar la acción. Entonces, aquí estoy delante de un sujeto pasivo. Esta es una oración en voz pasiva. Ahora, tú me preguntarás, Miss, ¿cuándo deberé utilizar la voz pasiva? La voz pasiva la debes usar en los siguientes casos. Vamos a ver, ¿sí? El primero, cuando sea más interesante la acción en sí misma que la persona que la realiza. Acá tienes el caso de Hamlet, pero te puedo poner otro. Por ejemplo, puedo decir lo siguiente. A ver.
¿Se puede ver bien la pantalla? Sí. Yes. Ya, ahora sí. A ver, dime qué es lo que entiendes al respecto de lo que te acabo de escribir. 100,000 soles were donated for the Children's Hospital. ¿Qué te acabo de decir? Vamos, dime. Participa. 100 soles fueron donados para los niños del hospital. ¿Para los niños del hospital o para el hospital de los niños? Para el hospital de los niños. Ahí está. El de los niños. Ahí está. Entonces, Miss, ¿quién lo hizo? No sé. No importa. ¿Sabes por qué no importa? Porque la acción en sí misma ya es lo suficientemente interesante como para que me focalice en ella. ¿Ves? Miss, ¿qué más? Lo vamos a poder ver cuando no pueda ser identificado el sujeto, quien realiza la acción. Por ejemplo, ¿qué te acabo de decir allí? A ver, ¿qué te acabo de decir allí? The mall was built in 1992. ¿Qué te acabo de decir allí? El mall fue construido en Fue 1992. construido en 1992. ¿Quién lo construyó? No se sabe. No se sabe. No quiero decir quién, o de repente no lo sé, pues, no sé la empresa que lo construyó, no sé el arquitecto, no sé. Y no importa. ¿Ves? Voz pasiva. Ahora, vamos a ver. Número 3, cuando podemos inferir. We can infer who is the subject. For example, ya, ¿qué te estoy diciendo acá? En el 2019 fueron vendidos muchos celulares. iPhones, cell phones de celular, iPhones, solamente específicamente los iPhones. Una pregunta, ¿quién es la única empresa que puede vender iPhones? O sea, solamente hay una que los produce, Apple. O sea, definitivamente, chicos, ¿a quién, definitivamente, ¿de quién estoy hablando? De Apple. ¿Me entiendes? ¿Sí? Entonces, de esta manera, ya lo que nosotros hacemos es formular un enunciado en el cual nos concentramos ya no en quién realiza la acción, sino en la acción en sí misma. Miss, ¿hay otro caso? Sí. Por ejemplo, yo puedo decir lo siguiente. Your homemade. Este es un adjetivo, ¿ah? Homemade. ¿Qué será homemade? Home es casa, made, hecho. Hecho en casa. Ahí está. Dímelo en una palabra. Your homemade chocolate. Casero. Casero. Ahí está, ya ves qué chévere. Your homemade chocolate is loved.
here. A ver, ¿cómo lo dirías? Your homemade chocolate is loved here. ¿Qué te estoy diciendo allí? Tu chocolate casero es amado aquí. ¿Ves? O sea que no necesariamente... A ver, yo te pregunto. ¿Quién ama el chocolate hecho en casa? ¿Quién ama el chocolate hecho en casa? O sea, el chocolate es amado. O sea, en el sentido de que a la gente le gusta, ¿no? Pero se sobreentiende que ¿quiénes son los que aman el chocolate? ¿Aquí? ¿La ciudad? ¿El lugar? No, la gente del lugar. ¿Me entienden? Se sobreentiende. Entonces, en esos casos se va a utilizar la voz pasiva. Chicos, ¿hasta acá me están entendiendo? ¿Sí? A ver, díganme por favor si es que hasta acá se comprende. Ya está, ok. Miss, ¿y cómo se hace? Ya, vamos a ver. Lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar el cambio de posición, pero para eso tengo que recordarte algo. No es posible hacer una oración en voz pasiva si es que la oración es intransitiva. Obligatoriamente, para que haya una oración en voz pasiva, obligatoriamente tiene o tendría que haber, ya de todas maneras, tiene o tendría que haber objeto directo. Si no hay objeto directo, no será posible. ¿Ok? Entonces, siempre, para que yo pueda tener una oración en voz pasiva, tiene que haber un objeto directo. Porque recuerda que la voz pasiva precisamente consiste en ¿qué? Va a consistir en cambiar, ¿ya? Va a consistir en cambiar el orden. Entonces acá tengo, ¿no? Hamlet, que era el objeto directo, porque eso fue lo que escribió William Shakespeare. Por eso, al cambiar a voz pasiva, yo voy a poder colocar a Hamlet, lo voy a poder colocar como sujeto pasivo. ¿Ok? Ahora vamos a ver. Miss, ¿cómo logro esta estructura? Bueno, al objeto directo de la voz activa lo convierto en sujeto de la voz pasiva, pero recuerda que ese sujeto no va a realizar ninguna acción. Vamos a colocar al sujeto pasivo, luego vamos a colocar al auxiliar del verb to be. El verb to be, chicos, el verb to be va a aparecer dependiendo del tiempo al cual hagamos alusión. ¿Puede ser en presente? Por supuesto que puede estar en presente. ¿Puede ser en pasado? Claro que sí. ¿Puede ser en futuro? También. Mira, solamente le agregamos los modal verbs que me sirven para el futuro. Eso ya te lo habíamos visto en las semanas anteriores. ¿Puede haber modales? Por supuesto. Miss, ¿y puede haber presente perfecto? Claro que sí, puede haber presente perfecto. ¿Ok? Entonces, quiero que notemos lo siguiente. Cuando nosotros vamos a hablar del presente, vamos a recordar las conjugaciones del inglés en el presente, del verb to be. Am, is, are. En el pasado solamente hay dos, ¿recuerdas? Was, ¿qué más? Were. Cuando los tiempos sean progresivos, o sea, me hablen de una acción continua, vamos a utilizar el being. Y cuando sean perfectivos, vamos a utilizar el being. Creo que ya no se ve. Vamos a utilizar el being. Entonces, estos van a ser mis auxiliares, ¿ok? Estos van a ser mis auxiliares. Y después del auxiliar, ¿quién va a venir? Va a venir el verbo principal, pero ¿en qué forma? En la forma de pasado participio. ¿Me entendieron? Ahora, Miss, ¿por qué me pones entre paréntesis by agent? Porque el que realizaba la acción ya me deja de interesar, ya no me importa quién lo realice, por diferentes razones, las que ya hemos explorado con anterioridad, ¿no? Por diferentes razones me deja de interesar, ¿cierto? Ya. Entonces, en ese momento que me deja de interesar lo anterior, ya, yo voy a colocar el by y lo voy a colocar como algo opcional. Puede aparecer
como no puede aparecer. ¿Ok? Por ejemplo, Jen wrote the report. The report was written by Jen. Puedo poner simplemente was written o puedo poner by Jen. No hay ningún problema. ¿Ok? O por ejemplo acá, Miss, ¿qué es past progressive? Es cuando yo quiero decir lo siguiente. Jenny estuvo escribiendo el reporte. Ahora mira cómo sería el reporte. A ver, ¿qué dice acá? Jenny estuvo escribiendo el reporte. El reporte estuvo siendo escrito por Jenny. ¿Me entendieron, chicos? ¿Me entendieron la lógica de la expresión? ¿Sí? ¿Y cómo cambia? Mira, en la voz activa me interesa Jen. En la voz pasiva me interesa el reporte. Ya no Jen. ¿Ok? Ya está. Jen writes the reports. Jen escribe los reportes. The reports are written by Jen. Los reportes son escritos por Jen. Miss, acá está en presente. Así es. No necesariamente tiene que ser una acción pasada. El cambio de estructura a la voz pasiva no es pasado. Pasivo significa que algo de lo que voy a hablar no realiza la acción. ¿Ok? Eso es lo que significa. Por eso lo vamos a encontrar en todos los tiempos. ¿Ok? ¿Cómo es el presente progresivo? La acción que está ocurriendo ahorita. Miss, pero tú me has hablado del presente continuo, continuous. Este es otro. Progressive. Total. No. El presente continuo. Cada vez que yo diga continuo o progresivo, estoy hablando de exactamente la misma cosa. ¿A qué me refiero con continuo o progresivo? Me estoy refiriendo a algo que ocurre mientras lo menciono. Eso es. ¿Ok? Y aparece en perífrasis con el verbo principal en la forma del ing. ¿Ok? De esa manera aparece. ¿Correcto? Entonces mira cómo se va a utilizar. ¿Te acuerdas que yo te dije que en los tiempos continuos, ¿quién era mi auxiliar? Mi auxiliar era el being. Entonces mira cómo lo voy a decir. Present progressive. Jen is writing the report. The report is being written by Jen. ¿Me puedes leer qué dice acá? The report is being written by Jen. ¿Cómo lo puedo entender? ¿Cómo lo puedo entender en mi cabeza? A ver, vamos chicos, ¿cómo lo puedo entender en mi cabeza? El reporte. Uy, se les fue el internet. Está siendo escrito por Jen. ¿Ok? Miss, pero ¡qué fácil! ¿Es lo mismo? No. ¿Por qué me lo enseñas, Miss? No solo porque es importante que manejes esta estructura, sino porque además el autor te manda mensajes cuando utiliza esta forma. Cuando el autor utiliza esta forma, ya sabemos que lo que le interesa es la acción en sí y no quien la realiza. De repente el autor no conoce a aquel que realiza la acción, o de repente el autor da por sentado que nosotros podemos inferir quién realiza la acción. ¿Me entendieron, chicos? ¿Sí? Entonces ahí hay que tener cuidado, porque este tipo de, así como las palabras subordinantes, tienen la función específica de darnos a conocer algunos puntos de vista del autor. ¿Ok? Ahora, Miss, ¿cómo serían los tiempos perfectivos? Bueno, en los tiempos perfectivos, acá por ejemplo tengo present perfect. El present perfect no hace referencia a una acción en presente. Being es siendo, ¿ya? Being es siendo. Por eso, el reporte está siendo escrito por Jen. Jen está escribiendo el reporte. El reporte está siendo escrito por Jen. ¿Me entendiste? ¿Sí? ¿Ale? ¿Ale? ¿Sí? Ok. Ahora, te doy un dato. Dime, por favor, cómo se dice seres humanos. Human beings. ¿Qué vas a repetir? El being. ¿Ok? Entonces, cuidado con eso, ¿sí? Porque acá tiene una función de verbo, pero nosotros sabemos que las palabras no solo tienen una función, eso ya lo hemos visto todas nuestras semanas, ¿no? ¿Ya cuántas semanas estamos? Creo que 8 semanas, ¿no? Y seguimos viendo de que las palabras van a variar en su significado, ¿sí o no?
varían en su significado, no se mantienen. Miss, y eso lo voy a poder corroborar incluso. No, ¿por qué me hicieron eso? Eliana, ¿dónde estás? ¿Qué? ¿Han instalado TikTok y han borrado mi diccionario? ¿Cómo es posible? Ya, bueno, en fin. Les dije que no lo borren jamás. Ya, ok. Sí, no se rían de mi dolor, de mi sufrimiento. Ok. Sí, borraron mi diccionario. No pueden creer, lo borraron. No permitan, por favor, que esto vuelva a pasar. No lo pueden borrar. Ya, a ver, vamos a ponerle la estrellita. Ahí está. No borrar jamás. Ya, ahí está. Listo. Ya. Ok, being. Miss, es que puede ser un sustantivo. ¿Qué es? A person or thing that exists. Una persona o cosa que existe. Living beings. ¿Qué será living beings? ¿Qué será living beings? ¿Seres? Seres vivientes. O sea, seres vivos. Strange beings. Strange beings. Strange beings. Seres extraños. Extraños. Ah, ya. Ahora, pero Miss, como verbo también tiene otro significado. Acá está mi amor, mira. Being, the present participle of be. O sea, la fórmula del continuous. ¿Ves? Ahí está. Es una conjugación. Lástima que ya me lo desconfiguraron, porque ¿se acuerdan que antes yo tenía una opción en la cual aparecía a ver, vamos a poner being otra vez. ¿Se acuerdan que aparecía nuestra, como traducción? Acá está. ¿Se acuerdan? Esto aparecía la traducción debajo. Ya, así que se quede, ya lo he configurado, así que se quede, por favor. Ya, acá está. ¿Ves? Pues acá ya tengo todo. Ahí está. Pero acá me aparece como sustantivo, yo quiero como verbo. Sí. Está como verbo, ya está, ¿ves? Y acá aparece being. O sea, siendo. ¿Correcto? Acá es siendo. Y bueno, acá me dicen todos los usos que puede tener, ¿no? Recuerda, mira, modal expression with be as an auxiliary verb, be typical hearers, be expressions, be about to, be able to, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahí está. Mira, justo lo que te estoy enseñando hoy. Be as auxiliary verb. Dice, use with the past participle of other verbs to form the passive voice. Se usa con el participio pasado de otro verbo para formar la voz pasiva. I would like to go, but I haven't been asked. ¿Ves? Ahí está. Entonces, es prácticamente la lección de hoy. Estamos utilizando el be con sus formas distintas de conjugación para formar las distintas perífrasis. ¿Ok? ¿Recuerdas qué significa el should? ¿Recuerdas qué significa el should? Should. Debería, ¿no? Jen should write the report. The report should be written by Jen. ¿Ok? Ahí está. Been es sido. Sido o estado. Así lo vas a entender. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Cómo sería acá? Jen has written the report. The report has been written by Jen. ¿Cómo lo podríamos entender? El reporte fue escrito, Jen ha escrito el reporte. El reporte ha sido escrito por Jen. Este has no es tiene, es un verbo auxiliar que significa ver. Ha sido escrito por Jen. ¿Me entendieron, chicos? ¿Sí? A ver, hasta ahí. ¿Se entendió?
Sí, mi. Ya está, Sí, listo. Miss. Entonces Yo sí. tenemos más herramientas para comprender las lecturas. A ver, ¿quién se anima? Ustedes solitos. Vamos a hacer algunas porque recuerda que tenemos que acabar los textos, ¿ya? Porque muchas veces nos quedamos con esa duda, Miss, pero no terminamos los textos. Por eso voy a tratar de hacer esto más chiquito para tener toda la hora para que hablemos de los textos. A ver, ¿cómo sería acá? Elijan la que quieran. Vamos a elegir esta, ¿ya? Esta. Read. Esta que es fácil. Ya, a ver, ¿cómo la harían? Vamos chicos, ustedes mismos. The boy played football. ¿Cómo sería? ¿Pueden escribir? ¿Pueden escribir acá? ¿Pueden escribir en la pantalla? A ver, díganme por favor si pueden escribir. Ah, ya, ahora sí, ya habilité para que ustedes puedan escribir. Excelente, ¿lo puedes escribir, Catherine? Football was played by the boy. Excellent, that's right. Genial, excelente. ¿Cómo sería el otro? Ah, pero tienes que fijarte cuál es la versión participia. Miss, ¿cómo sabes que la versión participia de play es play? Porque es un verbo regular. Cuando un verbo es regular, ya, cuando un verbo es regular, la versión participia siempre se dé, siempre, ¿ya? Cuando un verbo es irregular, ahí tengo que tener cuidado porque a veces cambia, a veces se mantiene. A ver, ¿cómo sería la de los chocolates? Chicos, no están participando, ¿ah? Muy bien, excelente, Catherine. Excelente, ya. ¿Cómo sería acá? ¿Quién es el protagonista? Un libro interesante. An interesting book. Recuerda que este ing indica ¿qué cosa? Indica adjetivo, ¿no? Un libro interesante, que genere interés. Un libro interesante fue leído por Peter y Bob. ¿Cómo lo formularíamos? A ver, mira, él viene acá adelante. A Peter y a Bob no necesariamente los voy a mencionar, pero ¿cómo diríamos que el libro fue leído? Fue leído. ¿Cómo lo diríamos? A ver, vamos. ¿Cómo dirías que fue leído? A ver, Alexandra, reto para ti. ¿Cómo diríamos? Was read. Muy bien. Oye, Missy, ¿por qué a? Lo que pasa es que es un verbo irregular y que se mantiene. Ah, excelente. The song will be sung by Josh. Así sería. Will be sung by Josh. Paciencia, Alexandra, paciencia. Tranquila, tranquila. No ganamos nada desesperándonos. ¿Ya? Tenemos que hacerlo con paciencia. A ver, ¿cómo sería esta? Mira, Ale. Ah, excelente. An interesting book was read by Peter and Bob. ¿Ok? Ya, ¿cómo sería esta? Yo compré 2 chocolates. Recuerda que al decir 2 chocolates, para pasarlo a la voz pasiva, mi auxiliar tiene que contemplar esa variación, ¿no? 2 chocolates. Puedes ponerlo con número. Por mí no hay problema. 2 chocolates. Recuerda que son 2, ¿ah? Recuerda que son 2. 2 chocolates. ¿Cómo diríamos que fueron comprados? A ver, ¿cómo se usaría el término comprado? ¿Quién lo pone? Muy bien, where, excelente. ¿Qué más? Excelente. 2 chocolates were bought by me. Excelente, excelente. Genial, Catherine. Perfecto. ¿Cómo lo haríamos acá?
A ver, she speaks French. Hay que ver cómo cambia. Speak, spoke. ¿Cómo cambia? Porque hay una variación con el verbo speak, es un verbo irregular. Excelente. French was spoken by me. Excelente. Muy bien, Catherine. By me. Perfecto, perfecto. Está perfecto, Alexandra, está perfecto. Muy bien. ¿Ok? Recuerda una cosa. Cuando nosotros tengamos esta estructura, mira, B1, B2, B3. Cuando yo te hable de B1, B2 y B3, acá te voy a poner la forma base, ¿ya? Guíate por esto. Do, acá te voy a poner el pasado. Did, y acá te voy a poner el participio. Done. Cuando el verbo es irregular, puede cambiar o se mantiene. Por ejemplo, es un verbo irregular, se mantiene. Se mantiene. ¿Ves? Se mantiene. Cuando el verbo es regular, acá tienes una gran ventaja porque no solamente sabes cuál es el... No solamente sabes cuál es el pasado, no solamente sabes cuál es el pasado, además puedes saber cuál es el participio, porque si un verbo es regular, el ed se mantiene tanto en el pasado como en el participio. ¿Me entendieron, chicos, hasta acá? A ver, díganme si es que hasta acá se ha comprendido. ¿Sí? A ver, hacemos uno más. Hacemos uno más. La 3. Sentence number 3. A ver, ¿cómo sería la oración número 3? Vamos, chicos, participen. Will be. Be. Will be. Sing. Will be. No being. Porque el being se utiliza solamente cuando estás en el ando-endo. Ahí se utiliza. ¿Ya? Cuando utilizas futuro, simplemente. The tree was climbed for Bob and Mary. Excelente, Catherine. Genial. Muy bien. Muy bien, Catherine. Excelente, Catherine. Excelente. No sé si lo puedas escribir. Marco Antonio, genial. Congrats. Excelente, excelente. Muy bien. Si lo pueden escribir en la pantalla, mejor para que todos sus compañeros también puedan ver. ¿Ok? Ya está. Listo. Ok. Miss, ¿qué es shall? Bueno, shall es un modal verb que es igualito a will. Pero la diferencia es que shall es más formal y solo se puede usar en la primera persona. We es nosotros, es la primera persona. O sea, solo puedo utilizarlo en I y en we. Yo no puedo decir you shall, no puedo. Es you will. ¿Ok? Cuando yo voy a utilizar el shall, solo puede ser una primera persona. We shall take a trip. ¿Qué te estoy diciendo si equivale al will? A ver, ¿qué diría acá? We shall take a trip. ¿Qué estaría diciendo allí? Nosotros viajaremos. Claro, o sea, tomaremos un viaje, ¿no? ¿Cómo sería en voz pasiva? Vamos, sin miedo al éxito. ¿Cómo sería? Vamos, chicos. A trip, shall, recuerda que para el futuro, te lo voy a poner acá para que no te quedes con dudas, ¿ya? El futuro, ya sea con el will o con el shall, mira acá, el futuro simple, sea con el will o con el shall, cuando tú quieres voltear al futuro, utilizas will más be. Si yo pongo shall, acá también tiene que ser shall be. ¿Me entendieron, chicos? Entonces, ¿cómo sería? Mira, will be, shall be,
shall be. Entonces, ¿cómo sería acá? A ver. Acá. A trip. Recuerda poner el verbo, muy bien. A trip shall be taken by us. Us. ¿Ok? Us. ¿Por qué? Porque tenemos que usar los pronombres en la manera objetiva. ¿Correcto? Shall be taken. Porque recuerda que tengo que usar la versión participio. ¿Ok? Tengo que usar la versión participio. No se vayan a olvidar de eso. ¿Ok? La última de últimas. ¿Cuál será la 10? La 10 y la 9, vamos. La 9 y la 10. Vamos, chicos, ya. Ahora sí, la última. Las dos últimas. John drives a car and they will spend all of the money. Recuerda que el verbo spend tiene dos sentidos. Gastar cuando hablas de plata y pasar cuando hablas de tiempo. Spend time, pasar el tiempo. A car, ya, Catherine. You have made a mistake. You have made a mistake. ¿Por qué? Miss, John drives. ¿Cuál es el tiempo, Catherine? Si yo digo que John drives a car. Presente. Esto es presente. Entonces, no debimos poner el was. Porque recuerda, acá está en presente. Ya, eso sí, Marco Antonio, ahí sí has acertado. Muy bien, a car is driving by John. ¿Ya? Is, excelente. Muy bien, Kevin, excellent. By es por y me indica que lo que viene es el agente. ¿Ya? No se vayan a olvidar. A ver, Miss, quiero ver by. ¿Qué significa by? Acá está. Mira lo que dice acá. Agent. Cuando quiero hablar de alguien que realiza la acción, Kevin, cuando voy a hablar de alguien que realiza la acción, voy a colocar el by porque me anuncia el agente. ¿Ves? ¿Me entendiste? Por ejemplo acá, I'm reading some short stories by Sheckham. O sea, escritos por, y aparece el autor. The book was translated by the well-known author. El libro fue traducido por un bien conocido autor. Acá está, mira, was translated. Lo que pasa es que vamos a tener, mira, el for tiene otras funciones. Cuando indicamos causalidad, por ejemplo, o dirección, acá está, para. ¿Ves? Es una preposición que significa para en primer lugar. ¿Me entiendes, Raúl? ¿Sí? Más bien, en todo caso, en donde hay más diferencias es en el for y en el to. ¿Ya? Ahí, por ejemplo. También puede significar para, hacia, hasta. Pero recuerda que cuando queremos hablar de agentes, deberíamos usar principalmente el by. ¿Ok? Principalmente deberíamos usar el by, así tal como lo utiliza el diccionario. ¿Ok? Bien. ¿Me entendieron hasta acá, chicos? ¿Se entendió este capítulo? ¿Sí? ¿Te has dado cuenta cómo se formulan los enunciados? Ya, perfecto, excelente, genial. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Tú solito, con esta no voy a empezar, porque con esta todavía vas a necesitar de repente una que otra palabra. Pero aquí, trata de no utilizar nada. Léelo como si fuera tu examen. Léelo como si fuera tu examen. Ahora, escúchame, yo te voy a dar un consejo. Todos estos textos, todos son de la pre. Todos son de la pre. ¿Ya? Todos. Exámenes, pasados, separatas, fichas, todo lo que da la pre, todo. Simulacros, todo. Exámenes de la pre, todo. Todos los textos que trabajamos son de la pre. Desde el año 2019, perdón. Y
Te diré una cosa. San Marcos repite textos, repite temas, pero sobre todo el nivel de inglés que te pide siempre es el mismo. Conectores, expresiones, phrasal verbs, verbos, adjetivos, todo eso, y vocabulario específico, se repite. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ahora yo te comento, sun, sol, light, luz, sunlight, júntalo, ¿qué será? Sun, sol, light, luz, sunlight, luz solar, ya está, listo, luz solar, ¿ok? Ahora escucha, ¿a qué voy con esto? ¿Me dice, o sea, que yo me tengo que aprender todos los textos? No. De hecho, el texto del alcalde, ¿vieron el solucionario el día sábado? ¿Vieron el solucionario del día sábado? Vino un texto del alcalde de Nueva York. Ese texto lo trabajamos en clase. Miss, ¿en serio? Sí. ¿Pero qué hace San Marcos? Cambia las preguntas. O te puede poner la otra parte del texto. O te puede poner otro texto. Por ejemplo, el texto del día domingo nunca lo habíamos visto, que es lo que suele pasar. Pero mucho del vocabulario se había trabajado en el aula. Por ejemplo, si tú me has prestado atención, cuando hemos visto los phrasal verbs, dime qué significa make up. No me digas maquillaje, como verbo, ¿qué significa make up? Si revisas las grabaciones pasadas, hemos hablado de make up. Make up es constituir, formar. Make up es idear, crear, muy bien. También puede ser inventar, hacer las paces. Les conté acerca del make up. ¿Ya? Entonces eso, por ejemplo, vino. Algunas palabras de vocabulario también vinieron. Y los chicos del examen de admisión, los que dieron el examen, me dijeron, Miss, ¿verdad? Sí lo hemos visto en clase. Claro, pues, y los chicos que postularon, ¿no? Y dijeron, Miss, sí, pues, aquí yo he agarrado puntos, porque en clase hemos visto, o sea, semana se les va quedando el vocabulario. ¿Ya? Entonces, recuerden, es acumular, ¿ok? Así que vamos. Intentemos hacerlo por nuestra cuenta. Vamos, chicos. Si no entiendes algo, subráyalo. Estás habilitado para subrayar. Vamos. Sí. Sí, Alexandra. Pero creo que lo dice Katy Perry, no Dua Lipa. Breathe. This is breathe. Breathe. ¿Qué es? Respirar. Respirar. ¿Ya? Pero también puede funcionar como un sustantivo, que significa aliento o respiración. De ahí viene la expresión take my breath away. No es sácame la respiración, ni sácame el aire, no, sino que ahí tiene una connotación un poquito más poética, ¿no? Take my breath away. Déjame sin aliento, ¿no? Una cosa así, róbame el aliento, ¿no? Algo así, ¿ya? Más metafórico. Pero es una canción incluso. Take my breath away.
ya está. Ok, soils. Ujú. ¿Se acuerdan la diferencia de ground, earth? ¿Se acuerdan, chicos? Cuando vimos nuestra primera clase, que les dije los diferentes significados. Por ejemplo, tierra. Depende qué tierra, ¿no? Porque la tierra puede ser earth, la tierra puede ser ground. ¿Se acuerdan? O tierra, cuando hablamos de territorio, es land. ¿Recuerdan eso? Ya. Entonces díganme, ¿cómo sería? ¿Qué cosa es soil? Ya está. ¿Terminamos, chicos? ¿Sí? A ver, juntos, ¿ya? Have you ever noticed that plants need sunlight to live? ¿Qué te estoy diciendo acá? ¿Alguna vez has notado? Miss, acá dice have. Have no es tener. No. En este caso, have no está funcionando como verbo principal. En este caso, have está funcionando como auxiliar y tiene el sentido del verbo haber. O sea, acá lo que te está diciendo es haber notado. Miss, ¿pero por qué have you? Porque yo te expliqué que cuando formulábamos preguntas en inglés, el orden, ¿qué pasaba con el orden? Cambiaba, se cruzaba, ¿ok? Se cruzaba. Por eso es have you ever. Miss, ¿y el ever qué significa? Bueno, en este caso significa alguna vez, pero a veces puede significar siempre. ¿Sí o no? A ver, cuando tú al tóxico le dices esto, ¿qué le estás diciendo? ¿Por alguna vez? ¿O por siempre o por nunca? ¿Qué le estás diciendo? You and me. Por siempre. Por siempre, ¿no? Pero también ever significa nunca. Never ever. Nunca siempre, no. Nunca jamás. Never ever. ¿Ves? Y también significa alguna vez. Hay mis tantos significados. Así es, esta palabra funciona así. Y debemos ser conscientes de que tiene varios significados para poder interpretarla de manera correcta, ¿no? Have you ever noticed that plants need sunlight to live? ¿Alguna vez has notado que las plantas necesitan la luz solar para sobrevivir? How can sunlight be a type of food? ¿Cómo puede la luz solar ser un tipo de comida? Pero recuerda que acá te han puesto esta palabra que es más parecida, ¿no? A tipo, es un cognado, casi un cognado. Pero te pudieron poner esta. ¿Se acuerdan de la palabra kind? Kind, ¿qué significa? Kind significa tipo. What kind of food do you like? ¿Qué tipo de comida te gusta? Pero también kind significa amable. Please, be kind with the new girl. Por favor, sea amable con la niña nueva. ¿Ok? Amable. Ahora, si yo le agrego kindness, ¿te acuerdas? Si kind es amable, y le agrego amabilidad, ¿no? I really appreciate your kindness. Yo realmente aprecio mucho tu amabilidad. ¿Me entendieron, chicos, hasta allí? A ver, chicos, díganme por favor si es que hasta aquí esto se está comprendiendo. ¿Sí? Ya sí. está, perfecto. Ahora te voy a hablar de algo que debes considerar. ¿Ya? Terrific, fine. Ok. Well. La palabra well, y eso sí quiero que lo veas, porque incluso puede ayudarte a formular mejores oraciones. Well significa bien, pero como adverbio. Yo no voy a decir good done. Done es hecho. Si yo quiero decirle a alguien bien hecho, no voy a decir good done. Deberé decir well done. ¿Por qué? Porque voy a estar al costado de algo que funciona como un adjetivo. Entonces, los adverbios son los que modifican adjetivos. Well done. O por ejemplo acá, a ver, dime, ¿qué significa esto? A well-paid job. No voy a decir a good-paid job. Yo puedo decir good job, eso sí, porque good es el adjetivo.
buen trabajo, eso sí puedo decir. Pero yo no puedo decir buen hecho, es bien hecho. Acá digo a well-paid job, ¿por qué? Porque estoy diciendo que es un trabajo bien pagado, well-paid. A well-cut suit, suit es traje, cut es cortado, ¿no? Un traje bien cortado, bien ceñido, bien diseñado. ¿Me dejo entender? O por ejemplo, they took 2 hours to discuss the plans and considerate each time well spent. O sea, ellos se tomaron 2 horas para discutir los planes y consideraron el tiempo. Spend, ¿qué es spend? Pasar cuando hablamos de tiempo o gastar cuando hablamos de dinero. Pero dice que fue un tiempo bien, digamos que un tiempo bien invertido, bien transcurrido. ¿Ves? Well. Cuando yo quiero modificar adjetivos, se utiliza el well. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando lo utilizo de manera coloquial? Voy a utilizar el well, bueno, acá aparece como as well, pero ese well es un oralismo. A ver, vamos a ver acá. Mira, exclamación. Dice, use to introduce something you're going to say, often to show surprise, doubt, slight disagreement or anger, or to continue a story. Significa, pues, bueno. Well, what shall we do now? Bueno, ¿y ahora qué haremos? ¿Me entiendes? Who was that? Well, I can't remember her name. Oye, ¿quién era ella? Bueno, no puedo recordar su nombre. ¿Me entiendes? En este caso se está utilizando con esa finalidad. Es por ejemplo cuando tú dices, oye, ¿y qué opinas del último examen de admisión de San Marcos? Bueno, estuvo algo difícil. Bueno, estuvo algo difícil. Si tú quieres decir ese, bueno, estuvo algo difícil, no vas a decir good. No, vas a decir well. ¿Ok? Entonces, well, sunlight is energy and photosynthesis is the process plants use to take the energy from sunlight and use it to convert carbon dioxide and water into food. Miss, ¿qué me acabas de decir? Bueno, la luz solar es energía y la fotosíntesis, Miss, ahí dice fotosíntesis, no dice poto, dice fotosíntesis. ¿Por qué? Porque recordemos que la pH en el inglés, ¿cómo va a ser pronunciada o considerada? Como una F, ¿ok? Así como muchos de estos sonidos, cuando aparece el ch, 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 tú lo vas a leer como una K. Por ejemplo, monarchy no es monarchy, monarchy, ¿correcto? No es chemicals, chemicals. ¿Me entendieron? No es, por ejemplo, stomachache, stomachache, ¿ok? Entonces, esto nos puede ayudar incluso a comprender mejor a qué palabra se refiere exactamente. Estamos claros en que acá dice fotosíntesis, ¿no? ¿Sí? Entonces, la fotosíntesis es el proceso que las plantas usan para, ¿qué es take? Para, ¿qué es take? Take. Oye, háblame, ¿ah? No te quedes callado. Tomar. Pero también pudimos haber utilizado la palabra get, no hay ningún problema. Get significa obtener. Para obtener energía desde, o sea, ¿de dónde van a obtener la energía? ¿De dónde van a obtener la energía? De la luz solar. Luz solar. Y usar la para convertir, ¿qué quieren convertir? El carbono dióxido, el carbono oxidado, dióxido de carbono. Y agua, ¿en qué lo quieren convertir? En comida. En comida. Ya está, listo. ¿Cuál era la otra forma de decir comida, pero que no significaba lo mismo? ¿Recuerdan, chicos?
¿Se acuerdan que era meal? No es milk, ¿ah? Meal. ¿Qué cosa es meal? Meal significa comida, pero cuando nos estamos refiriendo al plato, a la merienda. ¿Ok? Cuidado con eso. Plants need 3 basic things to live. Las plantas necesitan 3 cosas básicas para vivir: water, sunlight, and carbon dioxide, y dióxido de carbono. Las plantas necesitan 3 cosas básicas para vivir: agua, luz solar y dióxido de carbono. Plants also, ¿qué cosa significa also? También, además. Pude haber utilizado beside, pude haber utilizado in addition, pude haber utilizado as well, ¿ya? También las plantas, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Esto es respirar. ¿Qué respiran? El dióxido de carbono. Justo como nosotros respiramos. ¿Nosotros qué respiramos? Oxígeno. O sea, ellas respiran dióxido de carbono, pero nosotros respiramos, así como nosotros respiramos, oxígeno. Y luego el autor te explica por qué te acaba de decir eso. Cuando las plantas respiran, when plants breathe carbon dioxide in, miss, es que ¿de dónde sale el in? O sea, tú me has dicho que breathe es respirar, pero breathe in, ¿qué será? Vamos a ver, fíjate, quiero que prestes atención a esto. Inhalar. Ahí está, muy bien. Ahí está, breathe. ¿Lo vieron? A ver, díganme por favor. ¿Qué será breathing? Lo mismo. Ay, chispas. Ahora sí. Todavía no, Miss. Eliana. Help. Ya. Entonces, ya acá está. ¿Qué será esto de breathe in? Respirar. Respirar. Ya. ¿Qué significa cuando le colocamos el in? Acá tenemos más. Acá está. Take a breath. Breath of air. Bueno, acá hay más, ¿no? Ya. ¿A qué nos estamos refiriendo, chicos? ¿A qué nos estamos refiriendo? Cuando las plantas inhalan. ¿Sí o no? Miss, pero ¿esto sería un phrasal verb? Claro, pero quiero que me prestes atención. Mira, breath in. ¿Y qué está en el medio? ¿Qué está en el medio? El dióxido de carbono. ¿Se acuerdan cómo funcionaban los phrasal verbs? Cuando yo tenía un phrasal verb y era transitivo, tenía objeto directo, ¿cómo se podía poner el objeto directo? Depende. Si el objeto directo estaba en su forma nominal, podía ir en el medio de las 2 palabras. ¿Te acuerdas? Cuando yo decía turn on the computer, o puedo decir turn the computer on. Pero si yo en lugar de the computer quería decir it, necesariamente como pronombre tenía que encontrarse, ¿dónde tenía que encontrarse? Tenía que encontrarse obligatoriamente tenía que estar en el medio. Ya, obligatoriamente tenía que estar en el medio. ¿Ok? Entonces dice, cuando las plantas inhalan dióxido de carbono, ellas exhalan oxígeno. Ahora, ¿te das cuenta que acá oxígeno pudo estar en el medio? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es su objeto directo, pues. ¿Qué es lo que exhala? El oxígeno. Chicos, ¿hasta acá me están entendiendo? ¿Sí? Mira, te lo he puesto porque nosotros ya habíamos visto los phrasal verbs, así que tú no te ibas a sorprender, no te ibas a bloquear, ¿no? Cuando veías que acá se partía, ¿de dónde sale el in? Ah, lo que pasa es que es breathe in. Solamente que el objeto directo lo están poniendo entre estas dos. ¿Ok? Plants capture sunlight using a compound called chlorophyll. Las plantas capturan la luz solar usando un compuesto llamado clorofila. La clorofila es verde. Chlorophyll is green, which is why so many plants appear green.
Por lo cual, esa es la razón por la cual, porque recuerda que el why no solamente se encarga de preguntar, sino también de aludir razones. Y mira lo que dice acá, so many plants appear green. Muchas plantas tienen apariencia verde. So many. Entonces, Miss, de acá nomás yo saco una conclusión. A ver, Miss. Si me dicen que muchas plantas son verdes, quiere decir que, solamente quiere decir una cosa, chicos. Por algo el autor dice, so many plants. ¿Todas las plantas son verdes? No. No todas las plantas son verdes. ¿Ok? Plants, las plantas, usan, ¿qué era sunlight? ¿Qué era? Luz solar. Luz solar. As. ¿Cómo que funcionaba el as? ¿Cómo? ¿Era su único significado, chicos? ¿Tenía como único significado como as? No. As también podía ser mientras. O por ejemplo, también podía ser ya que. Ya, mientras, ya que. ¿Sí? Entonces, las plantas usan luz solar como energía. En este caso sí es como. They get water. ¿Qué es get? ¿Se acuerdan? Era como take. Obtener, conseguir. ¿De dónde consiguen el agua? ¿De dónde? Rain. De la lluvia. Y también de los... ¿Le encontraron? Soil, ground. ¿Qué es eso? A ver, exactamente. Tiene que ver con tierra, pero es una forma de llamar a la tierra. Suelos, ahí está. And they get, y ellos obtienen, el dióxido de carbono, ¿de dónde? From atmosphere, de la atmósfera. Fear, ¿ves? When they are breathing, cuando ellos están respirando. The process of taking these 3 key ingredients and making them into food is called photosynthesis. El proceso de tomar, Miss, pero acá dice tomando, no dice tomando, dice tomar. ¿Por qué? Estás utilizando de manera nominal al verbo. ¿Ok? Entonces dice, el proceso de tomar estos 3 ingredientes, Miss, pero tú me has dicho que key es llave. También que key significa clave siempre y cuando sirva como 2 cosas, como pista o como solución. ¿Me entendieron, chicos? Cuando key significa pista o solución, va a significar clave. Lo puedo traducir como clave. Question number 1. Where is the key? Key A, Miss. Key A. Cuando tú me dices key A, ¿a qué te estás refiriendo? ¿A la llave o a la clave? ¿Ah? ¿A qué te estás refiriendo? Clave. A la clave. We have to know 3 words. 3 key words. Nosotros tenemos que aprender, o nosotros tenemos que saber 3 palabras llave o palabras claves. Por ejemplo, en un artículo, cuando quiero buscar claves. ¿Me entiendes? Ahora, cuando yo digo these 3 key ingredients, no vas a pensar que son 3 ingredientes llave, sino 3 ingredientes clave. Pero ¿en qué sentido 3 ingredientes clave? Porque la pregunta que te van a plantear es por connotación. Fundamentales, pues no, fundamentales. ¿Ya? Entonces dice, el proceso de tomar estos 3 ingredientes claves y convertirlos, acá dice convertirlos, acá no dice haciéndolos, ¿ya? Acá no dice haciéndolos, ahí dice y hacerlos, porque hay el pronombre objetivo detrás. And make them
y hacerlos, volverlos comida, es llamado fotosíntesis. Chicos, ¿dónde está la idea principal? La idea principal, Miss, obviamente tiene que ver con las plantas, lógico, pero ¿qué de las plantas? O sea, ¿qué es lo que me interesa de las plantas? ¿Qué es lo importante e interesante de las plantas? Aquí, La fotosíntesis. la fotosíntesis. Entonces, ¿estamos de acuerdo en que la fotosíntesis está, la idea principal está acá, sí o no? La idea principal es esta, a ver, la voy a señalar así, ¿ya? La idea principal es esta. Entonces, Miss, ¿qué tipo de texto será si la idea principal la vamos a encontrar aquí? El texto cierra con la idea principal. Esto es importante. ¿Por qué? Porque te ayuda a entender la estructura del texto. Cuando un texto cierra con la idea principal, se le llama sintetizante. Cuando un texto comienza con la idea principal, se le llama analizante. Quiere decir que todo lo que viene son meras ideas secundarias que lo que van a hacer es sostener, ampliar o desarrollar la idea que comenzó el texto. Cuando el texto, en cambio, es sintetizante, quiere decir que todo lo anterior forma parte de las ideas secundarias que se encargaban de anunciar aquello que luego será sintetizado en la parte final del texto. ¿Ok? Porque mira, me han hablado acerca de la fotosíntesis, pero primero me hablaron de la fotosíntesis o de todos los elementos que se necesitan. ¿Qué hizo el autor primero? ¿Qué hizo el autor primero? Me habló de los elementos y de las necesidades de las plantas, de las necesidades, los mecanismos, los elementos, y después me habla de lo que le importa. Porque él acá no ha venido a hablarme de las plantas en general, no ha venido a hablarme de la luz solar, no ha venido a hablarme de los suelos, ni del dióxido de carbono, ni de la clorofila. ¿Me entiendes? ¿Me ha hablado de qué? Me ha hablado de la fotosíntesis. Entonces, como yo ya ubiqué la idea principal y tengo certeza de que está al final y que el texto se llama sintetizante, tengo la plena seguridad de que, a pesar de que el autor me haya mencionado casos interesantes arriba o me haya abordado algunos subtemas muy enriquecedores para la lectura, eso no va a estar dentro de la idea principal. Entonces, ahora, sabiendo esto, vamos a ponerlo en práctica y vamos a intentar responder, la primera pregunta. What is the main idea? ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuál es la idea central? Las plantas producen su alimento usando clorofila que capturan de la luz solar. Las plantas producen su comida durante el proceso de la fotosíntesis. El agua, la luz solar y el dióxido de carbono son importantes para los vegetales. Los vegetales usan la luz solar como energía cuando ellas producen su comida. La fotosíntesis es un proceso muy importante para todos los seres humanos, para todos los seres vivos. ¿La B? Claro, qui vi. Why? ¿Por qué? Porque, Miss, tú misma me acabas de decir que la idea principal se encontraba al final, y la idea principal tiene que ver ¿con qué? Con la fotosíntesis. Miss, ¿y por qué no es la A? Porque la clorofila y la luz solar, al ser mencionadas como elementos, ¿qué tipo de ideas son? Ideas secundarias. Ideas secundarias. El agua, la luz solar y el dióxido de carbono son importantes. Claro, pero son ideas secundarias. A mí lo que me importaba era ¿para qué es que me sirven? Para hacer fotosíntesis y para que se puedan alimentar. Los vegetales usan la luz solar como energía para producir su alimento, pero no solamente usan la luz solar. O sea, si yo marco esta, estaría enfocándome en la luz solar, pero hay más cosas que están dejando de lado. Y además me están hablando de los ingredientes, y los ingredientes, como te acabo de demostrar, eran una idea secundaria, porque al autor lo que le importaba era que conozcas el proceso. ¿Cómo se llama el proceso? La fotosíntesis es un proceso muy importante para todos los seres vivos. Pero, Miss, yo estoy viva y no hago fotosíntesis. Entonces acá, por ejemplo, caían en la falsa generalización. Entonces, por eso, la respuesta correcta era la alternativa B. Chicos, ¿me entendieron? Habilidad verbal, esto es habilidad verbal, recuerda, es habilidad verbal. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, chiquitos, cuando yo tengo un texto, es propicio
que ustedes recuerden que hay ciertos modelos y estructuras. Cuando la idea principal yo sé que va al final, se llama texto sintetizante. Cuando va arriba, se llama texto analizante. Y de acuerdo a eso, yo podré ubicar cuál es el foco del texto y saber cuáles son las ideas que solo se encargan de ampliar, que solo se encargan de, digamos, profundizar o que solamente se encargan de ejemplificar, de ilustrar, pero que no son las principales. ¿Ok? Bien, vamos con la pregunta número 2. The word key. ¿Qué connota la expresión key? Muy bien, Importance. pues importancia. Excelente. Ahora, ¿ya te sabes la palabra environment? ¿Ya te sabes la palabra environment? ¿Qué significa environment? Ambiente. ¿Qué dice allí? Mechanisms, ¿así? Mechanisms o mechanisms. Mecanismo. Ahí está, ¿no? Porque ya sabemos que la CH, ¿cómo se lee? Se lee como K, ¿no? K. Tú dices leucemia o leuquimia. Leuquimia, ¿ya? Monarchy, ¿ok? No vas a decir monarchía, ¿ya? Entonces, mecanismo, instrumento, importancia y elaboración. Ajá. Kevin está on fire hoy día. A ver, vamos a ver. It can be inferred from second paragraph that human beings need trees, woods, and forests because. A ver, te voy a decir una cosa. ¿Qué es forest? No me digas que es el chico de la película. Corre, Forrest, corre. No, forest Bosque. significa Bosque. bosque. Pero te tengo una sorpresa. La palabra wood es madera, pero en plural no solo significa maderas, también significa bosque. Pero Miss, a ver, no te entiendo. Se puede inferir del segundo párrafo que los seres humanos necesitan árboles, bosques y bosques. No entiendo, Miss. ¿Qué quiso decir el autor con bosques y bosques? Ya. Mira. Wood. Boost. Un área o tierra cubierta con árboles gruesos y altos, ya crecidos. Miss, ¿pero eso no es un bosque? No necesariamente. Porque ¿sabes qué? Por ejemplo, ¿cómo se llama el parque zonal de acá de San Juan? Mi parque zonal en Comas, ya, se llama Sinchirroca, bueno, no es más, es lo que significa. Mi parque se llama Sinchirroca. Una pregunta, ¿Sinchirroca es un bosque? Yo puedo decir, no es un bosque, pero es un área cubierta con muchos árboles. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahí está, pues. Sí. Entonces no solamente hace referencia a los bosques como tal, sino a las áreas arborizadas. Áreas arborizadas. A eso se refiere con boost. Igual, al margen de eso, ¿ya? Al margen de eso. Sabes que woods puede entenderse como bosque, pero también puede hacer referencia a cualquier lugar en el cual haya árboles, no necesariamente un bosque, ¿ya? Entonces, por eso el autor señala esa diferencia. Entonces dice, ¿qué se puede inferir? Las plantas producen oxígeno cuando... dice, se puede inferir del segundo párrafo que los seres humanos necesitamos a los árboles porque las plantas producen oxígeno cuando ellas hacen fotosíntesis. Estos organismos son parte de una dieta saludable y diaria. Las plantas verdes ayudan a eliminar la polución, o sea, la contaminación de la tierra. Las plantas eliminan el dióxido de carbono con agua y luz solar. Estas pueden limpiar la atmósfera, los suelos y el agua. ¿Cuál de esas será mi respuesta? Claro que sí, la alternativa A. Las plantas producen oxígeno cuando ellas hacen fotosíntesis. Así es, esa es la razón.
Las plantas producen oxígeno cuando ellas hacen fotosíntesis. Esa es la razón. ¿Ok? ¿Sí? Miss, dime, hijita, dime. ¿Y por qué no podría ser la letra C? Por este detalle. ¿Te dice que solo las plantas verdes hacen fotosíntesis? No, ¿Pero No. todas las plantas son verdes? tampoco. Tampoco. Entonces yo no podría decir que solo las plantas verdes eliminan la contaminación de la tierra. Porque ¿cómo eliminan la contaminación de la tierra? Con su fotosíntesis. Si yo marco la C, estaría diciendo o estaría dando a entender que las plantas no verdes no hacen fotosíntesis. Pollution es contaminación y existe en castellano. La palabra polución es contaminación. Otra vez. El autor me ha dicho que no todas las plantas son verdes, ¿cierto? Eso me ha dicho el autor. ¿Verdadero o falso? ¿Sí o no? Ya. El autor me ha dicho ¿Verdadero? Ajá, me ha dicho, la gran mayoría de plantas tienen apariencia verde. ¿Ok? Ya, mira lo que dice acá. Las plantas necesitan 3 cosas básicas. Las plantas también respiran el dióxido de carbono, así como nosotros respiramos oxígeno. Cuando las plantas respiran el dióxido de carbono, cuando inhalan, exhalan oxígeno. ¿Ok? Las plantas capturan la luz solar usando un compuesto llamado clorofila. La clorofila es verde, por lo cual muchas de las plantas tienen apariencia verde. Muchas de las plantas. Pero yo te hago una pregunta. ¿Quiere decir que las otras plantas no hacen fotosíntesis? O sea, no. Sí hacen. Sí también. hacen fotosíntesis. ¿Y cuál es la forma en la cual estas plantas limpian la tierra? Porque ellas se llevan el dióxido y nos dan oxígeno, ¿sí o no? De esa manera. Entonces, si yo digo que las plantas verdes, estaría diciendo que las otras no realizan el proceso que nos puede ayudar a limpiarnos, que es la fotosíntesis. Entonces, si yo marco esa, estaría dando a entender que las plantas no verdes no hacen fotosíntesis. ¿Me entiendes? ¿Me entendiste? Miss, Ya. Miss, ¿y si no diría green? Ahí sí, ser podría ser, alternativa? claro. Fácilmente podría ser la respuesta, por supuesto. Ahora, yo quiero que recuerden una cosa. Cuando a mí me hablan de la compatibilidad y la incompatibilidad, quiero que te aprendas estos 3 criterios. Criterios de incompatibilidad. ¿Cuándo algo es incompatible? Hay 3 razones. Razón número 1, la falsa generalización, que es este caso, la falsa generalización. ¿Cuál es el truco para resolverlo bien? Siempre ver los cuantificadores. Todo, nunca, siempre, algún, casi, la mayoría. Por eso me interesa que aprendas the most, almost. Por ejemplo, acá por ejemplo me dicen many, less, more. Son palabras que me ayudan a detectar si hay falsa generalización o no. Segundo criterio. ¿Cuál es el segundo criterio? La contradicción. Miss, pero ¿quién se va a confundir con la contradicción? No te creas. ¿Cómo te pregunta San Marcos en castellano, por ejemplo, por la contradicción? De la siguiente manera. Por ejemplo, te dicen, ¿no? El autor, o te dicen, ¿no? Nosotros jamás permitiríamos que haya o que se legalice la marihuana en el Perú. Y te ponen allí, el autor refrenda el uso de la marihuana. ¡Ah! ¿Qué es refrendar? Si no sabías qué es refrendar es apoyar. ¿Podría marcar el autor refrenda el uso de la marihuana en el Perú? ¿Lo podría marcar como verdadero, como compatible? Jamás. No. Porque eso es una contradicción. Entonces, cuando el autor te quiere hacer preguntas por contradicción, por lo general va a jugar contigo con la lógica, pero puede jugar con conectores lógicos, pero también y sobre todo te va a poner palabras
que deberías saber. Refrendar, refutar, sostener, converger, diverger, ese tipo de palabras son las que podrían aparecer en esos casos de la contradicción. Y por último, que también es súper común, lo más común de hecho, es la tergiversación. Miss, ¿qué es tergiversar? Tergiversar es malentender, malinterpretar. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, acá yo podría decir que estoy malinterpretando al autor si es que digo que las plantas verdes ayudan a eliminar la contaminación de la tierra, porque el autor en ningún momento te ha dicho que las plantas que no son verdes no te ayuden a liberar la tierra, porque el proceso por el cual nos ayudan es con la fotosíntesis. Si yo digo que solo las plantas verdes nos ayudan a eliminar la polución de la tierra, estoy diciendo que las otras plantas que no son verdes no hacen el proceso con el que nos ayudan, o sea, no hacen fotosíntesis. Y esa es una información errónea. Esa es una información errónea. ¿Me entendieron, chicos? ¿Sí? Por esa razón sale la A. ¿Se entendió, chicos, hasta acá? ¿Me entendieron? Entonces, incompatibilidad, 3 razones. Falsa generalización, contradicción y también tergiversación. ¿Correcto? Esas son las razones por las cuales nosotros vamos a ver ya que hay incompatibilidad. In relation to chlorophyll, con relación a la clorofila, es consistente con la lectura afirmar que. ¿Qué cosa es consistente? A ver, vamos a ver. ¿Qué cosa es consistente con la clorofila? Algunas plantas tienen una coloración diferente a la verde. Las plantas pueden producir su comida solamente con la luz solar. Esta sustancia puede ser innecesaria para las plantas. Todas las plantas usan esta sustancia para liberar a la luz solar. Un pequeño grupo de plantas presenta color verde. Cuidado, cuidado. Miss, la E, no. Al contrario, la mayoría son verdes y un pequeño grupo es de otro color. La D, todas las plantas usan esa sustancia. Eso es verdad. Pero para liberar a la luz solar, o sea, la razón por la cual yo tengo clorofila es para liberar. No es para liberar. No es para liberar la luz solar, es para volver la comida, no para liberarla. Esta sustancia podría ser innecesaria para las plantas. Podría ser, could be, ya hemos visto modal verbs. Podría ser innecesaria para las plantas. No. Las plantas pueden producir su alimento solo con la luz solar. Error. Algunas plantas tienen una coloración diferente a la verde. Saldría la alternativa A. ¿Ok? Ahí está. Vamos a la número 5, a ver cómo sería. Ah, cuidado, ¿ah? Si toda forma de agua desapareciera de la Tierra, cuando hablamos de planeta Tierra, la palabra es Earth, ¿ok? Earth. Probablemente, ¿qué pasaría, chicos? ¿Qué pasaría? Nosotros dejaríamos de respirar oxígeno, las plantas podrían adaptarse, solo los seres humanos sobrevivirían o las plantas morirían masivamente. Claro, pues, ¿qué pasaría si desaparece el agua? Si desaparece todo tipo de agua de la tierra, o sea, las lluvias, ¿no? Si eso ocurre, automáticamente, ¿a quién vamos a afectar? Porque dice que tienes 3 elementos claves para poder, tienes 3 elementos claves para que las plantas se puedan alimentar, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿cuál saldría, chicos? ¿Cuál saldría? A ver, dime, ¿qué alternativa? La alternativa D. No, Alexandra, si yo digo que solo los seres humanos podrían sobrevivir, no. No, me confundí de letra. Ya, ok, excelente. ¿Hasta aquí, chicos, estamos bien? ¿Lo entendimos? ¿Sí? Sí, mira. Ahora, mira, ¿te acuerdas que te dije que San Marcos te habla del mismo tema, pero te pone diferentes lecturas, pero del mismo tema? Por ejemplo, ahorita estamos hablando de las plantas, es un tema ambiental, pero también te puedo hablar del trabajo. ¿Se acuerdan del impuesto al robot? Un texto en el cual mencionábamos a Bill Gates. ¿Recuerdan? Lo trabajamos hace unas semanas. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí lo recuerdan? Ya, mira.
la parte 2. Léelo, por favor, y me dices qué has entendido. Subráyame aquello que te genere dudas, ¿ah? ¿Ya está? ¿Sí? ¿Qué han entendido, chicos, al respecto? A ver, vamos. ¿Qué entendimos sobre este texto? ¿Qué hemos entendido sobre el texto? Activa tu micro, ¿ah? Sobre los robots que van a Ajá. empezar como los humanos. Que van a empezar a... ¿Los robots qué? Los Que robots los ¿Van a robots reemplazar a los humanos? que van a reemplazar a los humanos. Ya. Para esto necesito que la palabra del día sea la palabra already. Ya, te lo voy a poner acá. La palabra es already. ¿Por qué? Robots have already ya han reemplazado. Ya han reemplazado. Ya. Already done, ya hecho. Already significa ya. Cuando quieres hacer referencia a algo pasado. Robots have already replaced human beings many years ago. ¿Te has dado cuenta que sigo con la palabra being, hasta que te la grabes? Ya, ¿qué dice acá? Los robots ya han reemplazado a los seres humanos. Many years ago. Muchos años atrás. Muchos años atrás. O sea, chicos, me están hablando de la dimensión del trabajo, los robots, pero te dice que esto no es algo que va a pasar en el futuro, sino que ya está ocurriendo, ya lo han hecho, ya han reemplazado. Ahora, for example, car assembly factories use robots for years. ¿Qué cosa es assembly? ¿Buscaron? Factory, Ensamblar. ensamblar. Factory, fábrica. Usan robots por años. Los robots reemplazan humanos en, y ahorita vamos a ver la diferencia y la similitud entre estas palabras. Todas estas palabras se asocian al trabajo, todas.
Task significa función, tarea, función. Por ejemplo, si yo tengo una máquina lavadora que también es secadora, puedo decir, it is a multitask machine, una máquina multifunción, multitareas. ¿Me dejo entender? ¿Sí? A ver, dime por favor si hasta ahí me entiendes. Multitask. Ya. Ahí está, multitask. ¿Qué significa duty? Duty es deber y también puede significar en algún momento impuesto. Por eso cuando hay una zona en el aeropuerto que se llama duty free, libre de impuestos. Duty es deber. Chore, y para eso quiero recurrir al diccionario porque quiero que veas de qué manera se utiliza. Y esto te puede servir incluso para hablar de temas de género. ¿Ok? Chore es un quehacer. ¿Y por qué me dices que me va a servir en los temas de género? ¿Se acuerdan que en el examen, chicos, ¿han visto el solucionario del examen de admisión? ¿Lo vieron? ¿Sí? Todavía, Luis. Ya, véanlo. Grupo Ciencias te resuelve el examen por completo. No te da claves, ¿ah? Porque en otras academias simplemente ya 1, B, 2, C. No, en Grupo Ciencias lo resolvemos. Ya, chore es un quehacer. Sobre todo, un quehacer no remunerado. Cuando yo digo job, es empleo. Cuando digo chore, no es un empleo. Chore es un quehacer. Por eso, yo voy a utilizar este término. Acá está. Ya, household. Ya, household es hogar. Entonces, ¿qué será household chore? Household chore. Quehaceres del hogar. Así es. Household chore. ¿Y por qué lo calificamos como chore? Porque es un deber por el que no te pagan. ¿Me entiendes? Entonces, no voy a decir, claro, es un trabajo no remunerado por el que no te pagan. Household chore. ¿Me entiendes? Mira. O también cuando hablas del trabajo en términos negativos. Acá está, mira. A job or piece of a work that is often boring and unpleasant but needs to be done regularly. O sea, una función, un pedazo de trabajo, ¿no? Que usualmente es aburrido, no placentero, pero necesario, pero se necesita ser realizado con regularidad. ¿Por qué se le dice chore a los quehaceres del hogar? ¿Por qué yo no le digo homework? Homework es tarea domiciliaria. Chore es porque el trabajo no es remunerado y no es, task, pero task son funciones, chicos. Task son funciones, mira. Ahí está. Tasks son funciones. ¿Ok? Ahí está. ¿Ya? Acá, por ejemplo, también. Task. Ahí está, ¿ves? Funciones. Cuando hablas del inglés, mira, Business English. Task es un lugar de trabajo. A piece of work that needs to be done, especially one that is regular part of someone's job. ¿Ves? Ahí está. Entonces, task también habla de trabajo, es una función. ¿Ves? Ahora, si yo digo job, me estoy refiriendo al empleo. ¿Por qué? Porque es un trabajo regular que una persona hace para ganar dinero. ¿Te acuerdas la diferencia entre win y earn? ¿Se acuerdan? Yo les dije, no, win, tú puedes ganar una carrera,
puedes ganar un premio, pero el dinero, cuando percibes plata, el verbo que se utiliza es earn. Earn. ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿Hasta allí me están comprendiendo? Entonces, esto que te estoy enseñando Yes, ahorita miss. es precisión léxica. Fundamental para poder ver algunos ejercicios de las preguntas por connotación y sentido contextual. Claro, porque ¿cómo vas a poder enfrentar un texto, una pregunta así, si no tienes muy claras las diferencias? Es como en el castellano, ¿no? Igualito. ¿Ya? Entonces, ahí sí hay una diferencia. Ahora, Miss, me habías hablado del duty también, ¿no? Ahí está, mira. Responsibility, responsabilidad, deber. A veces también se utiliza como impuesto, task. ¿Te acuerdas que nosotros habíamos visto tax significa impuesto? A tax paid to the government, especially on things that you bring into a country. There is a high duty on alcohol. Hay un impuesto alto al alcohol. ¿Me entiendes? ¿Sí? Entonces, aquí sí hay, y cuando yo digo duty free, estoy hablando del business English. Si estoy hablando del duty free, ¿qué significa? ¿Qué significa? Libre de impuestos. Libre de impuestos. Duty free. Pero no es que duty siempre sea impuesto. Una de sus acepciones es impuesto, pero por lo general significa deber, responsabilidad. Por ejemplo, the duty of the agency is to act in the best interest of the child. O sea, hay una agencia cuyo deber es actuar procurando los beneficios, ¿no? Los intereses de los niños, del niño. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, chicos, ¿se está entendiendo? ¿Sí? Por ejemplo, you should report for... Dime, hijita. Duty también se puede reemplazar por deber. Claro, duty es deber, una responsabilidad, un deber o un impuesto. ¿Ves? ¿Ok? Ya Miss. Ahora, ¿quedó claro eso de las diferencias de lo que son el trabajo? Ah, y faltaba work. Yo te he enseñado la palabra work. La palabra work es trabajar, la palabra work es funcionar. Y la palabra work, adivina qué también es. Es obra. Deber. Obra. Obra. Ya, por acá vamos a... Bueno, work es un lugar, ¿no? Grupo Ciencias es my work. Lo mejor es decir workplace, pero también está bien decir work. Por ejemplo, do you have far to travel to work each day? O sea, tú tienes que irte lejos, tienes que viajar lejos cada día para trabajar a tu trabajo, para ir a tu trabajo. When does she leave for a job? ¿A qué hora ella salió del trabajo? ¿O a qué hora sale del trabajo? ¿A qué hora deja el trabajo? O sea, acá no estás hablando de que ha dejado el trabajo en sí mismo, sino el lugar de trabajo. ¿Ya? Pero work también es esto, mira, obra, creación. A ver, dime, el museo tiene muchas obras hechas por quién? Por Picasso, así como otros pintores modernos. ¿Me entendieron, chicos? Pero well no es bien. No. Sí es bien, pero cuando yo digo as well as, ¿te acuerdas? Funcionaba en conjunto. Mira. As well as. Acá está, as well as. In addition, and also. Miss, ¿y por qué? Porque esto es una frase. Idiom. Lo vas a entender junto. ¿Me entendiste? ¿Sí? Sí, As Miss. well as. Es una frase. ¿Ok? Entonces ahí estamos viendo. Lo puedes, recuerda, las palabras a veces funcionan por separado, a veces funcionan como frase. Por ejemplo, cuando yo digo in order to, no te estoy diciendo en orden de, te estoy diciendo para.
I am studying in order to face my exam. Yo estoy estudiando a fin de enfrentar mi examen. ¿Ves? Entonces, in order to es para. Y lo voy a entender junto. No lo voy a entender de una manera literal. ¿Ok? Entonces, mira. Tenemos varios términos que aluden al trabajo. Task, job, work, chore y duty. Y son diferentes. ¿Ok? Entonces, importante que consideremos eso. ¿Lo han anotado? Bueno, igual la clase queda grabada, así que normal, lo puedes revisar cuando gustes. ¿Ok? Ya. Entonces dice que los robots ya reemplazaron a los humanos en funciones que son, ¿cómo son? Peligrosas y repetitivas. Also, además, los robots pueden trabajar 24/7. Eso sí sabes, ¿no? O sea, todos los días, a todas horas. Y no cometer errores. And make no errors. Please, ¿errores también se puede decir así? Sí. Y si no, mistake. Mistake es error también. ¿Ok? Mistake. Los robots empezaron haciendo trabajos simples, pero ellos harán trabajos más complicados y ellos continuarán reemplazando humanos gradualmente. ¿Hasta acá están conmigo, chicos? A ver, díganme por favor si es que hasta acá están conmigo. Yes, teacher. Ok. Sí. According to the World Economic Forum, de acuerdo al Foro Económico Mundial, el número de robots que toman empleos de la gente será o se duplicará del actual 29%. O sea, ahorita, current significa actual. O sea, ahorita son el 29%. Y se va a duplicar. Se va a duplicar. Ahora, chicos, ¿ven cómo el autor utiliza el término job? Utiliza el término work, utiliza el término task de manera diferente, porque alude a cosas diferentes. Todo esto tiene que ver con el trabajo, pero son palabras específicas sobre el trabajo. ¿Me dejé entender hasta acá, chicos? Eso se llama precisión léxica. ¿Me entendieron, chicos? ¿Sí? Si eso solamente pasa con esto, no, también va a pasar, por ejemplo, cuando quiero hablar del verbo decir, cuando quiero hablar de hacer, ¿ya? Entonces ahí van a aparecer esos ejercicios sobre precisión léxica. Acá te estoy planteando esos ejercicios de precisión léxica, ¿ok? Entonces dice que serán el doble del actual 29%. In this way, de esta manera, los robots podrían tomar el 52% del trabajo actual in less than a decade, en menos de una década. Forzando a los humanos a repetir, repensar cómo obtendrán. ¿Qué es job? Exactamente, ¿qué es job? Ya sé que es trabajo, pero dímelo con una manera más exacta. Una palabra más exacta. Empleos. ¿Ok? O sea, el problema, chicos, no es tanto el trabajo. El problema es que quitan empleos. ¿Me entiendes? Ya. ¿Qué significa warn? Warn. ¿Con qué tiene que ver el término warn? Los expertos, warn. ¿Con qué tiene que ver? Machines call for... A ver, ¿qué significa? Vamos, participa. ¿Ah? Los expertos advierten. ¿Sabes de dónde viene esa palabra? Mira, esta la conoces, ¿ah? Estoy segura de que la conoces. ¿Qué será? Warn, warning. ¿Qué será? Something that makes you understand there is a possible danger or problem, especially on the advertencia. Muy bien. ¿Ven cómo derivan las palabras? ¿Ven cómo derivan las palabras? Ahí está.
¿Ves? En este caso, el ing, warning, no era advirtiendo, sino advertencia. Estoy utilizándolo en su versión nominal. ¿Ok? Estoy utilizándolo en la versión nominal. Muy bien. Entonces, ya, a ver, dice. Entonces, los expertos advierten que las máquinas podrían forzar a 75 millones de personas que van a quedar fuera de sus trabajos. Miss, ¿qué es as early as? Ya, escúchame. Early, y esto grábatelo, significa temprano. Pero no siempre es temprano. También es al inicio. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo te digo in my early childhood? Childhood es niñez. En mi niñez temprana, Miss. O sea, tiene sentido, ¿no? Porque nosotros así lo traducimos en el castellano. Niñez temprana, horizonte temprano. Pero en realidad, lo que quiere decir el inglés es los primeros años. Por ejemplo, en los primeros años, claro, es tanto como, o tan antes como, o sea, a inicios de los 2022, 75 millones de personas podrían perder sus empleos. Así es, Alexandra, así es, ¿ok? Pero recuerda que a veces el as, adjective as, significa tanto como, ¿ok? Tan temprano como, tan pronto como el 2022. ¿Ok? Entonces, chicos, a veces la palabra early, ¿qué significa? Significa a inicios. Entonces, si yo digo in my early childhood, ¿qué significa? ¿En mi niñez temprana o a inicios de mi niñez? A inicios de mi niñez. ¿Me entendieron? ¿Sí? O por ejemplo, I was born in early 90s. Yo nací en los 90 tempranos, en los tempranos 90. No. Yo nací a inicios de los 90. ¿Ya me entendieron la idea? ¿Sí? Ahora, mira cómo son las traducciones forzadas. Porque estos términos de psicología, de historia, que nos dicen el horizonte temprano, el horizonte tardío, la niñez temprana. Claro que tiene sentido, pero son anglicismos. Porque lo que nosotros queremos decir es inicios de. ¿Ves? Eso es lo que connota la palabra early. Y por eso también late no solamente es tarde, sino ulterior, lo último. Late. ¿Ok? Bien. Entonces dice que los expertos han vaticinado que 75 millones de personas podrían perder su trabajo para el 2022. Un reporte realizado por McKinsey & Company indica que para el 2030 algo de 800 millones de trabajadores alrededor del mundo serán reemplazados en su trabajo por robots. Bien, entonces sabiendo esto, vamos rápidamente a desarrollar las preguntas. ¿Cuál es la idea principal? Muy bien, excelente, Katherine. ¿Cuál será? ¿Los robots están reemplazando a los humanos gradualmente? Pero no me estás diciendo al inicio que ya los reemplazaron. Incluso te detuviste al decir already. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que el autor me está diciendo que el proceso, o sea, está aludiendo al proceso de reemplazo de los humanos por los robots. No te está hablando de ese proceso como algo terminado, sino como algo que se está dando. Y es más, Miss, dime, hijita. ¿y por qué no podría ser la 1? ¿La 1? Digo, la A. Porque me habla de ese proceso culminado en el pasado. Pero el autor, cuando me habla del proceso, me habla como algo que está ocurriendo. No solamente que está ocurriendo, sino que tiene también perspectivas a futuro. ¿Sí o no? Tiene perspectivas a futuro. ¿Me entiendes? ¿Lo viste? Entonces,
Me han dicho que ya, oye, los robots ya han venido ya reemplazando a los humanos muchos años atrás, pero se estima que ahora eso va a seguir ocurriendo y en el futuro ya no van a ser el 29%, se va a duplicar esa cifra. Y ya cuando lleguemos al año 2030, cerca de 800 millones de trabajadores alrededor del mundo ya habrán sido reemplazados por robots, serán reemplazados por robots. Entonces, lo que enfatiza el autor, ¿es un suceso culminado o es un suceso que está pasando? Está ahorita decantándose, ahorita se está decantando. ¿Me entiendes? No me hablan de este reemplazo como algo ya acabado, ya culminado. No me lo mencionan de esa manera. ¿Ok? ¿Se entendió? A ver, díganme por favor si es que hasta acá se ha comprendido. ¿Sí? ¿Quedó claro? A ver, díganme. ¿Sí, sí? Ya. Sí, mi. Ok, perfecto. La frase trabajan 24/7, ¿qué significa? Perform es realizar. Claro, que están operativos todo el tiempo, claro que sí, claro que sí. No te olvides que la palabra against significa contra, ¿ok? Ya, luego seguimos. Sobre los posibles usos de los robots en el trabajo en el 2030, se infiere que las fábricas van a desaparecer, la producción tendrá un alto precio, mucha gente no tendrá trabajo. Todos los humanos, yo te enseñé que es give up. ¿Qué es give up? Es un phrasal verb. ¿Qué significa give up? Un phrasal verb. Renunciar, ¿no? Así es, dejar, rendirse, renunciar. ¿Todos los humanos renunciarán a sus trabajos? No es que no van a renunciar, no es que van a renunciar a sus trabajos, ¿ah? Sino que mucha gente no tendrá trabajo. Sale la C. ¿Ok? Claro, porque los robots son los que van. Ahora, escúchame, te hago una pregunta. ¿Es el mismo texto de Bill Gates? ¿Es el mismo texto de Bill Gates? ¿Igualito? ¿Es igualito? No. Pero dime, ¿tiene que ver o no? ¿Tiene que ver o no? Sí. Mucho. ¿Ves cómo el vocabulario ayuda? Ahí recuerdas task, chores, ¿me entiendes? Job, work, entiendes las diferencias entre esas palabras, las refuerzas, ¿ok? Y así poquito a poquito tú vas a sentirte familiarizado con la gran mayoría de textos que se te plantean. Bien, continuemos. A ver, el número 4, es falso. Ya te he enseñado las 3 razones por las cuales algo puede ser falso, pero Miss, hay que leer bien esta pregunta, porque me dicen lo siguiente: es falso con la lectura argumentar que los robots reemplazarán a los humanos solo en el futuro, porque me están diciendo, dime la razón por la cual es falso. Ya han sido reemplazados unos años atrás, muchos años atrás. ¿Cuál será mi respuesta acá? La B. Acá, chicos, la pregunta no era por incompatibilidad, la pregunta era por inferencia causal. ¿Me entiendes? Y ahí sí pues aparecía el already, porque eso significa ya. Los humanos ya han sido reemplazados por los robots muchos años atrás. Esa es la razón por la cual yo no puedo hablar de un proceso a futuro. ¿Ok? La número 5. Si los robots cometieran los errores como los humanos, ¿qué pasaría? Claro, pues. Los robots serían menos necesarios para las fábricas. Porque una de las razones por las que son necesarios es porque trabajan 24/7 y porque no cometen errores. Pero si cometieran errores, entonces serían menos necesarios, ¿no? Take es tomar. Pero recuerda, Raúl, cuando está solito, cuando yo le coloco una palabra adicional, se convierte en un phrasal verb. Take out, take off, take in. Ahí transforman sus significados, no te vayas a olvidar, ¿sí? Recuerda que muchos verbos solitos tienen un significado. Cuando les colocas preposiciones o adverbios, se transforman en un phrasal verb y allí el significado cambia por completo, ¿ok? Muy bien, chicos, espero que haya sido una sesión productiva. Nos vemos la siguiente semana. Por favor, repasen, ¿ok? Bye, bye. Bye, teacher. Thank you. Okay, thanks to you. Thanks you. Teacher, thank you. Bye bye.
Firma después, ¿no? Ahorita le hago más, quiero cortar aquí la... Ya.